Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor porque para siempre es su misericordia. Bendito y alabado y adorado sea Él para siempre. Su hermano y amigo Enli Zarzuela, con un momento de reflexión en torno a la palabra de Dios. Agradecemos a Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Santo, santo, santo es el Señor. La gloria, la honra, el poder, majestad le pertenecen a nuestro Dios. Y seguimos con la segunda parte del mensaje titulado "Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús". Esa fue la respuesta dada por Pedro ayer cuando estábamos hablando en torno a Pedro y Juan en el primer siglo, cuando se encontraban en Jerusalén y fueron llevados ante los sacerdotes Caifás y Ananías y otros líderes saduceos y fariseos, debido a que ellos, una vez Jesús había resucitado, tiempos después, ellos siguieron el mandato de ir y predicar por todo el mundo el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, el mensaje de la resurrección de Jesús. Y Pedro habían sanado un señor que sobrepasaba 40 años, en un momento dado que iban en camino hacia una de las ciudades a seguir pregonando a Cristo resucitado, y lo cuestionaron, le echaron mano a Pedro y a Juan. En el capítulo 4 del libro de los Hechos encontramos esta historia. Entonces Pedro, poniéndose de pies, le habla al pueblo y le dice que juzguen ellos por qué se encuentran detenidos, cuando lo que han visto y oído de esto hablan y testifican que Jesús vino, padeció, fue muerto y al tercer día resucitó. Entonces cuestionaban a Pedro y a Juan debido a que ellos seguían pregonando en ese nombre, y los escribas, fariseos y saduceos no querían que siguieran pregonando la palabra, el mensaje. Querían ocultar la verdad, que Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Y seguimos en la segunda parte del mensaje titulada "Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús". Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que demuestran que Cristo, Yeshua, el Salvador, cuyo significado es el Salvador, el que salva. Veremos en Lucas 1:47 pasajes que rectifican el poder de Dios cuando envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Cuál es el instrumento que utiliza Jesús para la salvación? ¿Es posible ser salvo? ¿Cuál es el proceso para obtener la salvación? Estas y otras preguntas vamos a responder en el transcurrir de esta reflexión. Debemos cada día escudriñar la palabra de Dios, que es la que nos lleva a la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Significa esto que Jesús es la verdad absoluta, no una verdad relativa que cambia con el pasar del tiempo o por el espejo que se pueda ver. Jesús es la verdad. Y en Lucas 1, versículo 47, veremos lo que expresa este pasaje bíblico. En torno a María, el cual visita a Elizabeth, su prima, y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y en el 46 dice: bienaventurada, en el versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: agradece mi alma al Señor, la madre de Jesús, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló nuestro Padre para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa, con Elizabeth. Aquí María está expresando una gran verdad y que muchas veces es ignorada por muchos, especialmente la Iglesia Católica, la cual quiere colocar a María en una posición igual o más alta que Jesús. Y aquí María está reconociendo y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, versículo 46 del libro de Lucas. Busca la palabra para que usted se instruya y no se deje engañar. Hay muchos engañadores por ahí y desgraciadamente el pueblo no quiere leer la Biblia, no quiere escudriñarla, especialmente el pueblo dominicano. Lamentablemente los hermanos no quieren buscar esta luz, son pocos los que quieren escudriñar la palabra de Dios. Por eso hay tanta mala enseñanza, tanta religiosidad y tanta religión en este mundo, porque no quieren escudriñar. Y para esto debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine cada día. En el versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en Dios mi Salvador. Y todo esto acontece porque Jesús estaba en el Espíritu Santo, estaba visitando a María para el propósito de traer al Salvador. Y ella aquí se regocija y dice, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. Es decir, María se humilla y reconoce su condición como sierva, como servidora de Él, del Dios Todopoderoso. Y dice que es bienaventurada, que es dichosa, por el cual Dios ha puesto sus ojos, la ha visitado. Ella se siente bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y empieza a alabar y engrandecer el nombre de Jesús, debido a que él reconoce esta salvación tan grande. Reconoce que Jesús, el Salvador, visitó a María. Y en otro pasaje bíblico, en el 69 del mismo capítulo 1 de Lucas, dice lo siguiente. Y dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Aquí es la profecía de Zacarías. El profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, expresa que el Señor, el Dios Todopoderoso, levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Otro pasaje bíblico indica que la salvación viene de los judíos. Y en Lucas, en el mismo libro de Lucas 2:11, expresa lo siguiente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí están hablando los ángeles y los pastores al al ver el nacimiento de Jesús. Indica que hoy ha visitado en esta ciudad. Él se encontraba ya
en Israel, específicamente en Galilea, y expresa que eh, eh, de Galilea pasó, era José. José estaba a punto de ir con María para el alumbramiento, y en ese entonces eh, Augusto César iba a empadronar, iba en camino, subió de Galilea José a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y entonces allá se da el encuentro en el que Jesús, el Todopoderoso, mediante el instrumento María, la esposa de José, alumbra, viene y trae al mundo al Salvador, al Redentor, a Cristo el Todopoderoso. Y en Juan 4:12, 4:42, vemos la siguiente enseñanza de la palabra de Dios, la santa palabra que cambia y transforma al ser humano. Juan 4:42, e indica lo siguiente: y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto es un episodio en el cual se encuentra Jesús con una samaritana y le profetiza a esta samaritana y lleva la salvación. Entonces, al ver que Jesús habla acerca de su vida y indica que Él es el agua que salta para vida eterna y que ya no va a tener necesidad de ir al pozo donde se encontraron ambos, Jesús con ella. Entonces ella expresa que ella ya no cree solamente por lo dicho de Jesús, sino que también sabemos, ella ha escuchado que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Otro testimonio más para indicar que Jesús es el Salvador. Y hay otros pasajes bíblicos que, si lo buscamos en la Biblia, nos daremos cuenta que muestran la grandeza de que Dios me envió a su único Hijo unigénito para que todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es el instrumento que Jesús utiliza para la humanidad? La Biblia lo habla en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es salvación. Dice, porque es salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, va a ser justo por fe, por la fe vivirá. Es decir, que el instrumento que Jesús utiliza es el Evangelio. En Marcos 1:14 dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús pregonó la buena nueva de salvación, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En toda parte, si vemos pasaje tras pasaje de los 4 libros de los evangelios, nos daremos cuenta que esto fue una realidad. El instrumento usado por Jesús, el evangelio de salvación. También nos habla de que la salvación se obtiene mediante la fe, en este pasaje bíblico 17, para fe, por fe y para fe. Y dice la Biblia que somos salvos no por obra alguna que hemos hecho, sino por la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no para que nadie se gloríe. En el libro de Efesios. Y en un momento dado, si es posible la salvación, se encuentra Jesús conjuntamente con un hombre rico que se le acerca queriendo indagar en torno a la salvación. Y él expresa, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús inmediatamente le dice, los mandamientos conoce: no robará, no adulterará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y no adulterarás. Y él le dijo, todo esto lo he guardado. Entonces Jesús le responde, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo esta palabra, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y más abajo, sus discípulos, oyendo esto,
se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí viene la respuesta inmediata de Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Significa que si la salvación fuese por parte de los hombres, nadie pudiera ser salvo. En tal sentido, Jesús le dice que para Dios todo es posible. La salvación viene de Dios, esto no es de nosotros. Y muchas veces queremos pretender que por las obras, por la bondad que pudiéramos hacer, con esto somos salvos. Pues no, la Biblia indica que solo Jesús y en ningún otro hay salvación, sino en aquel que fue destinado, que fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Corintios 1:21, cerrando este mensaje, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermanos, vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio, lo vil, escogió Dios para avergonzar a los débiles del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, los vil del mundo, los menospreciados, a través de la locura del Evangelio. Jesús, solo Él, salva y no hay otro nombre bajo el cielo. Bendiciones.